Buenas tardes a todos, bienvenidos a este curso taller de Psicología Médica Aplicada, organizado en conjunto con el PDI de Humanización del Trato Médico a través del arte y la comunicación, y ACES, la Asociación Científica de Estudiantes de la Salud. Y bueno, realmente para nosotros es un gran honor tener aquí presente a Juliana, que lo voy a presentar en breve, y que haya mostrado su interés tanta gente y bueno, que estén hoy acá compartiendo con nosotros. La idea de estos talleres, tanto el de antropología, el de psicología médica aplicada y pronto muchos más, es aportarle al currículum de la carrera algunas asignaturas que por ahí no están contempladas en el plan de estudios y realmente son una necesidad. No queríamos dejar de iniciar aquí, porque este lugar vamos a hablar mucho sobre símbolos y tiene una carga simbólica muy fuerte. Como saben, este aula se llama Aula Amadeo Chiquiti, además de llamarse Aula Magna, todos lo conocemos como el Aula Chiquiti. Y hoy tenemos aquí presentes a dos herederas, bueno, tres con el libro, de Amadeo Chiquiti, a su hija y a su nieta, quien es María Juliana Bernardo Chiquiti. Y quizás si no saben, Amadeo Chiquiti fue uno de los padres fundadores de esta casa de estudios, o sea que hoy estemos acá es porque hace 70 años un grupo de personas muy visionarias que lo incluían a él, coordinó y soñó por un proyecto de Facultad en Mendoza, en Cuyo, y hoy en día es la facultad que tanto queremos y tanto nos enorgullece. Y como no era poca cosa, además Amadeo era psiquiatra, un psiquiatra muy revolucionario para la época, y bueno, Juliana ha seguido los pasos de su abuelo, y para empezar el curso nos pareció propicio leer algunas palabras de Amadeo Chiquiti de su libro Biotipología 1, un libro editado en los años 40. Lo escribió en el 47, 50. Escrito en el año 47. Empieza así: capítulo 1, la ciencia del hombre. Introducción, el conocimiento del hombre. El problema de preocupación constante ha sido en todos los tiempos el conocimiento del hombre en todos sus aspectos, y múltiples y variadas las hipótesis que han surgido, que tuvieron su auge más que nada en virtud de la novedad y que luego han pasado a un plano secundario, dejando sin solución el problema en toda su magnitud. Dice Mabille: todo ser desea, con una inquietud más o menos viva, comprender el mundo del cual es. Una infinita parte trata de ordenar las sensaciones confusas, fragmentarias o contradictorias que le procura el medio en que se mueve, con vistanza a adquirir una interpretación general del universo. El hombre quiere aprender saber para comprender el mundo y comprenderse a sí mismo. Tiende a la conciencia, al conocimiento. El hombre es un conjunto indivisible de complejidad suma. No puede obtenerse de él ninguna representación simple. No existe método capaz de comprenderle simultáneamente en su totalidad, sus partes y sus relaciones con el mundo exterior. Para analizarlos, nos vemos obligados a buscar la ayuda de técnicas diversas y, por tanto, a utilizar distintas ciencias. Naturalmente, todas estas ciencias nos llevan a un concepto diferente de su objeto común. Solamente abstraen del hombre aquello que es asequible a sus métodos especiales, y la suma de estas abstracciones todavía es menos rica que el hecho concreto. Dejan tras sí un residuo demasiado importante para ser desdeñado. La anatomía, la química, la economía política no agotan su tema. El hombre, tal como le conocen los especialistas, está lejos de ser el hombre concreto, el hombre real. No es sino un esquema compuesto de otros esquemas construidos por las técnicas de cada ciencia. Es, al mismo tiempo, el cadáver disecado por los anatomistas, la conciencia observada por los psicólogos y los grandes hombres maestros de la vida espiritual, y la personalidad que la introspección revela a cada uno, latente en las profundidades de sí mismo. Es las sustancias químicas que componen los tejidos y los humores del cuerpo, esa asombrosa comunidad de células y fluidos nutritivos
cuyas leyes orgánicas estudian los fisiólogos. Es el conjunto de tejidos y conciencias que los higienistas y los educadores tratan de dirigir a un óptimo desarrollo. Es el Homo economicus, que debe consumir incesantemente productos fabricados para que las máquinas, de lo que es un esclavo, puedan seguir funcionando. Pero es también el poeta, el héroe y el santo. No es solamente el ser prodigiosamente complejo analizado por nuestras técnicas científicas, sino también las tendencias, las conjeturas, las aspiraciones de la humanidad. Bueno, con esas palabras del doctor Chiquiti le doy la palabra a María Juliana Bernardo, quien es médica egresada de esta facultad y hizo su formación en psicología analítica en Barcelona y bueno, nos va a dar este curso que espero que todos disfruten tanto como lo hemos disfrutado nosotros la planificación. Hola. Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Bueno, estoy muy contenta y muy orgullosa de poder hacer este curso. Me encantó la cantidad de gente que se inscribió y eso habla de una necesidad muy grande que hay hoy en día de esta humanización de la medicina, ¿sí? No es algo nuevo, como vemos ya en los años 50 había gente que se lo planteaba y que se planteaba cosas, pero bueno, la ciencia tomó un rumbo y hoy estamos en un momento de cambios y bueno, les agradezco mucho su presencia. Para empezar, bueno, les quería comentar un poco cómo llegué yo a este punto en la vida de estudiar medicina y llegar a hacer esto de psicología médica, de qué se trata. Bueno, desde joven quise ser psiquiatra, siempre me llamó la atención el tema de cómo nos comportábamos, por qué, las reacciones que teníamos, el tema de lo religioso también siempre fue algo que me llamó mucho la atención. Y sí supe que tenía que ser médica o estudiar ciencias porque me iban a dar un marco bastante concreto en lo que yo quería hacer. Así que bueno, estudié medicina. En ese año, yo cuando entré, fuimos la segunda, tercera camada que tuvo este plan, el que le llaman plan nuevo aún, me cuentan, en donde bueno, justamente se priorizaba mucho la relación médico-paciente, así que tuve una intensiva formación en esto. Mi primer clase de toda la facultad fue relación médico-paciente y aprendí muchísimo, aprendí lo que quería hacer como médica, también aprendí lo que no quería hacer y a entender que el paciente cuando hablaba decía mucho más de lo que uno cree que está diciendo. Vieron que siempre les dicen, hagan una buena anamnesis, el motivo de consulta, el paciente a veces con el motivo de consulta te dice el diagnóstico y es cierto eso, el paciente cuando habla expresa un montón de cosas que son muy útiles a la hora de sacar una conclusión en lo que es el diagnóstico y después lo que conviene hacer en el tratamiento. Bueno, hice la formación como cualquiera, y cuando salí me encontré con el dilema de que yo hacía lo que me había aprendido en la facultad, tiene una angina purtácea, le doy penicilina, responde y listo. Y no pasaba eso. Y era como, uy, y volvía el paciente a los 2 días peor, con un herpes, por ejemplo. Y, bueno, le cambio el antibiótico, le pongo esto, no sé qué, y venía con una gastroenteritis, y peor, y peor, y peor. Entonces, hablando con el paciente o la paciente, me daba cuenta que tenía un problema muy grave detrás, que hacía que la evolución de esa enfermedad no fuera tan favorable como uno esperaría. Pero bueno, yo no tenía herramientas claras para enfrentarme a esto, más que un conocimiento adquirido, se ve por mis antepasados, que habían estado muchos en la psiquiatría, de poder dialogar con el paciente, nada más que eso. Simplemente escucharlo un poco, darle algún consejo más allá de lo médico
y veía que cuando lo hacía mejoraba, había un porcentaje ahí de, no sé, de mejora de cuando yo le daba la medicación, era más efectivo el tratamiento. Pero bueno, digamos que lo hacía desde la, ¿cómo se dice? Cuando improvisar un poco. Y bueno, me fui a vivir a Barcelona porque, no sé, tenía ganas de volver, había ido a España y bueno, y allí creí que iba a seguir psiquiatría, que era supuestamente mi objetivo, pero me encontré un día en una biblioteca con un libro de Carl Gustav Jung, que fue un psiquiatra suizo, y lo leí y dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, ahí fue cuando muchas cosas de mi vida se concretaron ahí, dije, esto es lo que yo estaba buscando, y esta formación que hice allá me dio estas herramientas para poder trabajar con el paciente desde lo que sería psicología médica. Muchos médicos, cuando les cuento lo que hago, y muchos psicólogos se horrorizan un poco, no horrorizan, pero bueno, el médico dice, ¿qué tiene que ver la psicología con la medicina? Me preguntan a veces. Y el psicólogo me mira como, ay, vos médica te estás metiendo en nuestro terreno, como, y no es así, ¿sí? El médico tiene que saber de psicología, ahora vamos a ver por qué, y no es que le quitemos el trabajo al psicólogo, sino que trabajamos en conjunto, porque uno ya sabe para dónde ir y puede derivar con más conocimiento de la causa y puede ya hasta hacer un manejo en conjunto con el psicólogo. Ya no es el psicólogo, bueno, que el psicólogo te trate eso que te pasa, yo te trato esto otro, sino que entre los dos se forma un equipo y se pueda trabajar mejor. Yo derivo un montón a los pacientes a los psicólogos, no es que hago yo terapia sí o sí, necesito sí o sí del apoyo del psicólogo. Así que no teman, si hay psicólogos acá, no teman que no es la idea, y los médicos que sepan que es una necesidad. Bueno, quería empezar con, ya que estoy en la antigüedad, me voy más a la Edad Media ahora, con el médico Paracelso, que fue un médico del año de finales de 1400. Él fue un médico que fue controversial porque se contrapuso en algún punto con Galeno y con Avicena, que fueron los dos médicos referentes en esa época, y él era muy rebelde y llegó a quemar los libros de ellos en la puerta de la Facultad de Medicina de Zúrich porque no estaba de acuerdo con lo que hacían y bueno, era así como un punk de la medicina. Él habla de esto, que hay dos especies de conocimiento, ¿sí? Hay una ciencia médica y una sabiduría médica. Y creo que todos debemos apuntar a la sabiduría médica partiendo de la ciencia, ¿sí? Una cosa no quita la otra, sino que es también ir más allá. Que esto no incluye solo la ciencia, sino que incluye muchas otras disciplinas, ¿sí? En esa época el médico era también alquimista, que es el que estudiaba la materia, ¿sí? Porque en esa época la materia no era algo que se conociera como hoy en día, o como creemos conocerlo, y estudiaba también el tema de la astronomía, que en su momento se llamaba astrología, ¿sí? El médico era astrólogo también, y para Paracelso eso fue fundamental, el estudio de los astros también. Bueno, y él dice que además del plano físico se contempla la existencia de un espíritu y de una psique que pertenece a la naturaleza interna del hombre, siendo estos últimos también de suma importancia en el origen y la curación de la enfermedad. Mientras uno es estudiante pasa que no se da tanto cuenta de este trasfondo psíquico, porque como siempre el que atiende al paciente es el médico que está con uno, ¿no? Uno está ahí en el consultorio viendo cómo el médico atiende, entonces la relación real se hace entre el profesor, digamos, y nosotros vemos desde afuera, pero ya cuando les toque a ustedes atender a sus propios pacientes, ahí es donde van a notar que hay algo más que está influyendo dentro de esa dinámica
Y la idea mía es que a ustedes no les pase como a mí, sino que salgan con unas herramientas y entiendan cuál es esa dinámica, qué está pasando, por qué el otro reacciona así, por qué yo reacciono así. Algo fundamental en esto, que lo vamos a ver bien, es que la medicina estudia al otro. Estudio al paciente que está enfermo, estudio el hígado del paciente, estudio otra cosa que no soy yo. Pero en el consultorio médico está el paciente y estoy yo. Está el médico presente. Y el médico está hablando y el médico está transmitiendo también. Entonces, uno no puede estudiar solo al otro, porque el otro también soy yo, en ese caso. Para el paciente el otro soy yo. Y yo estoy influyendo constantemente en el paciente. Jung propone esto de que todos los médicos deberíamos ser filósofos, o que lo somos sin saberlo, para comprender lo que el paciente viene realmente a consultar. A veces no viene a consultar por un dolor, nada más. Viene a consultar por el miedo que hay detrás de ese dolor, por el miedo que hay a la muerte. Básicamente, yo lo veo cada vez más claro que el miedo del paciente a la muerte, o no el miedo, es esta incertidumbre más que nada, de decir, me duele una rodilla, ¿no será que tengo un cáncer? Que bla, o una, viste, hay unos que también con la metástasis, también, esos son extremos, pero bueno, también, ¿no será la metástasis un cáncer que nunca me enteré que tuve? Pero bueno, en el fondo de ese dolorcito hay una pregunta filosófica, ¿qué es la muerte? ¿Qué es la vida? ¿Sí? ¿Qué hago acá? ¿Tiene sentido mi vida? Que la psique esté relajada y sana hace que el cuerpo esté sano. Desde el punto de vista de la naturaleza, la psique es un factor biológico. Eso por ahí no lo entendemos así. Un factor biológico tan real como es el hematocrito o no sé, como es cualquier otra cosa. Está ahí, está presente, está actuando, está influyendo en la persona, se manifiesta permanentemente, es que nos hace pensar, nos hace tomar decisiones. Nadie va a dudar de lo que piensa, ni de lo que siente, eso está ahí. Y es la experiencia más clara e inmediata que tenemos de la vida. Jung dice esto, ¿no? El alma es un factor biológico y la psique ocupa un valor excepcional entre estos factores. Pues sin la conciencia nadie se enteraría de que el mundo existe, y sin la psique no habría posibilidad de conocer, ya que el objeto debe pasar por un intrincado proceso de transformaciones fisiológicas y psíquicas para convertirse en imagen psíquica, y esa imagen es el objeto inmediato del conocimiento. La existencia del mundo tiene dos condiciones, su ser y su ser conocido. Sin esta psique, el mundo pasaría desapercibido. No habría quien conozca, quien se interese en saber de qué es el mundo y crear, ¿sí? Todo lo que ha sido creado por el ser humano ha sido primero una imagen psíquica. Para la psicología médica no hay enfermedades, sino personas enfermas. Esto es un cambio de paradigma, digamos, dentro de lo que uno cree en medicina. Combatir el síntoma es la mitad de la cuestión. Dentro del consultorio se genera una relación médico-paciente, que siempre nos han dicho esto, relación médico-paciente, y al final estudiamos al paciente y al médico. Todos nos miramos para otro lado y nadie quiere saber qué está pasando, pero somos esta parte fundamental. Jung dice que el factor de la curativo es la personalidad del médico. Dentro de lo que se genera en la consulta médica, es algo que nosotros relegamos a la psicología, ¿sí? Es como que el tema de lo que está escrito acá, de la transferencia y contratransferencia y proyección, es un tema del que se deben encargar los psicólogos. Y listo. Y nosotros vivimos la vida como si eso no existiera. Pero el psicólogo y el médico están en la misma posición. En una posición donde generan una relación, muchas veces se genera una dependencia, que es necesaria a veces no tanto. Entonces, ¿qué es la proyección? Sacar fuera un proceso subjetivo, trasladándolo a un objeto o a un sujeto, ¿sí? Yo veo a alguien, tengo un paciente frente a mí y yo voy a proyectar en él
con ella cosas que a mí me pasan y que yo no soy consciente. Por ejemplo, si he tenido un familiar enfermo con tal enfermedad y tengo frente a mí un paciente que tiene tal enfermedad, la protección va a ser directa, ¿sí? Entonces, o voy a tratar de salvarlo, que me salga el sanador que quiere salvarlo a toda costa, o dependiendo cómo haya sido la relación con ese familiar, o voy a estar enojada con el paciente porque, por ejemplo, que fuma, como fumaba mi abuela, que se murió de enfisema, y si fumó hasta el último día con el oxígeno puesto, entonces uno ya proyecta en el otro un montón de cosas inconscientemente. Entonces por ahí el paciente nos molesta y no sabemos por qué. Y cada vez que lo vemos en la lista de que va a entrar decimos, uy. Y en realidad no es el paciente el que nos molesta lo que nosotros hemos proyectado sobre esa persona. Y a él le pasa lo mismo que a nosotros. Nos ve y quizá ve a alguien que le hace recordar a una persona que le agrada o que no le agrada. Entonces ese mecanismo está ahí, ¿sí? Nos pasa cuando conocemos a cualquier persona, nos pasa con los amigos y nos pasa esto cuando nos enamoramos a primera vista. Está ahí la proyección de todos nuestros procesos inconscientes en el otro. Y tenemos esto de la transferencia, que es el proceso en virtud del cual los deseos inconscientes se actualizan sobre ciertos objetos. Los proyectamos y los vemos ahí, dentro de un determinado tipo de relación establecida con ellos y de un modo especial dentro de la relación analítica. Es cierto que el psicólogo lo estudia porque se genera mucho más, pero los médicos estamos en la misma situación. La transferencia se reconoce clásicamente como el terreno en el que se desarrolla la problemática de una cura psicoanalítica, caracterizándose esta por la instauración, modalidades, interpretación y resolución de la transferencia. La idea del psicoanálisis, o de la psicología analítica también, es que eso que el paciente nos transfiere a nosotros, nos proyecta, sea devuelto en algún momento y se haga consciente en él. Porque lo que uno proyecta es lo que uno no conoce de uno mismo. ¿Alguien ha escuchado hablar la palabra del inconsciente? Sí, pero de que somos inconscientes todos de muchas cosas. ¿Y se han preocupado por saber de qué se trata o son inconscientes de ser inconscientes? Es como la negación, la triple negación, ¿sí? Vamos a ver esto. Somos inconscientes de que somos inconscientes de que somos inconscientes. 3 negaciones hay antes de que sepamos algo de nosotros mismos. Entonces, es un trabajo bastante duro y creo que por eso le hemos venido reduciendo tantos años y haciéndonos los que no nos damos cuenta. El tema más gracioso de todo esto es que todo el mundo se da cuenta de lo que nosotros no nos damos cuenta de nosotros mismos, el resto lo ve como con la mayor claridad. Y ahí está la contratransferencia, que es justamente la que produce las reacciones, actitudes, pensamientos e ideas de manera inconsciente. El psicoanalista produce. A veces una mirada, una palabra, cualquier cosa puede interferir. Y bueno, y lo que apunta a la psicología médica es al diálogo, a la dialéctica. Cosa que los médicos también les tienen miedo. Dicen, ay, viene el paciente con todos sus problemas y 2 horas hablándome. Y en realidad no es el problema del paciente, es nosotros que no sabemos dirigir para dónde ir. Porque si yo lo dejo hablar al paciente, puede hablar 7 horas seguidas y vamos a estar ahí así. Y me va a contar cosas que no me interesan. Y trato de ir captando palabras que me sirvan y ir guiándolo hacia lo que yo quiero saber, no lo que él me quiere hacer creer que a mí me sirve. Porque ahí está el tema de estas herramientas, que no se nos queda un paciente ahí 10 horas. Me ha pasado de hacer guardias donde uno tiene una guardia 5 minutos con suerte, que te están golpeando la puerta, que otro, y poder resolverle con una pregunta al paciente el tema. Entonces, venía un señor por un dolor X, este era por un dolor de pecho, típico de la guardia, que yo lo vi muy angustiado por algo y hablando con él 2 o 3 preguntas claves, se va y me dice, qué bueno que hace una doctora así. Y no es que yo pasé horas hablando con él, ni me mató la cabeza con sus historias, ni nada. Es más, no tengo idea qué era lo que pasaba. Solo sé que había un conflicto y que
había que resolver ese conflicto para que él no estuviera angustiado. Y él lo entendió, pero fue corto y conciso. Por eso les digo, no tener miedo al diálogo. El diálogo no es una cosa extensa de horas, sino algo, preguntas puntuales, bien hechas y dirigidas hacia donde uno quiere y hacia donde uno sospecha, intuye que tiene que ir. Pero él se fue con una pregunta en la cabeza que le hizo pensar más allá de ese dolor. Entonces, no iba a volver al otro día a la guardia, él seguro, como hubiese pasado si yo le hubiese dicho, bueno, tómese esto y váyase. A la hora, 2 horas, 3 horas de la noche iba a estar con un dolor más fuerte, en la guardia nuevo y sin respuesta. En cambio así, creo que tuvo al menos para entretenerse un rato con lo que yo le dije. El tema de la psique, que es todo lo que experimentamos y todo lo que vivimos subjetivamente, es un mundo que no es concreto, que no es aprehensible, que no lo podemos tocar, medir, pesar. Por lo tanto, para la ciencia es bastante molesto, ¿sí? Como método científico necesita de estas herramientas, ¿sí? No podemos tomar el alma y meterla en un tubo de ensayo y ver cómo reacciona. Ha preferido la ciencia mantenerlo a un margen, que lo estudian algunos psicólogos, algunos psiquiatras, incluso hoy en día al psicoanálisis le dicen que no son científicos, pero no todo en la vida es científico. La ciencia es una herramienta muy interesante, muy importante, pero es una herramienta para ciertas cosas. No pretendamos pasar todo por el tamiz de la ciencia a rajatabla, porque hay otros métodos que son válidos y que son eficientes para cosas que no podemos cuantificar tan claramente como son todos los procesos psíquicos. Aún así, todo lo que experimentamos es psíquico. No quiere decir que un nervio aplastado no genere dolor, pero no quiere decir que un nervio aplastado genere dolor. Entonces, son preguntas que uno se hace en esto y que bueno, no sé si todavía las podemos terminar de responder. Yo creo que estamos en ese camino y bueno, está bueno que ustedes estén acá para encontrar estos métodos científicos de estudio de todas estas cosas. Y bueno, y todas las percepciones de los sentidos, que es en lo que más confiamos, representan la experiencia inmediata, pero también los sentidos nos engañan. Tocar algo, si tocamos algo a ciegas, no sabemos qué es realmente. La ciencia se ha basado mucho en eso y ha dejado por ahí de ver otras cosas. Y nuestra experiencia psíquica es lo más real que tenemos. Cuando tenemos un sueño, sabemos que soñamos y listo. No sé si alguien ha dudado de que ha soñado alguna vez, o tenemos un pensamiento, una idea clara, no vamos a dudar de eso porque fue algo que nos surgió de adentro. Entonces es la experiencia inmediata que tenemos, es la psique. Muchas imágenes emanan del mundo interior y nos producen efectos. Por ejemplo, esto que he puesto acá como irritarse. Irritarse puede pasar que nos chocamos algo, nos caemos, nos irritamos, o que nos acordamos de algo que nos pasó y nos irritamos exactamente igual. O sea que todo lo que viene adentro nos produce emociones y muchas veces pasa que dudamos hasta de dónde vino, si de afuera o de adentro. Y todo esto deriva en este tema, que es el inconsciente. El inconsciente es lo no conocido. En cambio, Jung, él vio el inconsciente como previo al nacimiento, ¿sí? Como como que heredamos algo, así como heredamos los genes, el cuerpo y todo, heredamos como humanidad un inconsciente ya preestablecido. Porque todos los contenidos que se encuentran en el inconsciente se vuelven autónomos, ¿sí? Toman fuerza sobre nosotros, ¿sí? Repercuten sobre nosotros permanente estas imágenes inconscientes que se vuelven autónomas y nos dominan. En cuanto a esto, tenemos la diferencia entre lo que es consciente e inconsciente. El consciente es todo lo que se relaciona con el complejo del yo. El complejo del yo es un complejo muy complejo, cargado de emociones y de vivencias que nosotros relacionamos con lo que somos. Yo soy Juliana, ya relaciono mi nombre, Bernardo, relaciono una familia, vivo en tal lugar, hago tal cosa, ¿sí? Soy médica, hago esto, ya vamos como uniendo
distintas cosas que hacemos y con las que nos vamos identificando en nuestra vida. Entonces se va armando ese complejo. ¿Y qué pasa? Que vivimos creyendo que eso es todo lo que somos. Yo soy Juliana, médica, y voy por la vida así creyendo que soy nada más que eso. Pero no, soy un montón de otras cosas más que dominan mi vida y que están del otro lado, ¿sí? Porque la conciencia es intermitente. Ustedes me han estado escuchando un rato, pero otro rato han estado pensando en otra cosa. Y han vuelto y se han vuelto ahí, porque no se puede estar consciente todo el tiempo de algo, ¿no? En cambio el inconsciente sí, está permanente en actividad y es en las 3/4 partes, casi la mitad de nuestra vida, la pasamos en estado inconsciente, dormimos y soñamos, donde le damos ese espacio al inconsciente a que sea solo él el que esté activo, pero ahora estamos todos haciendo un montón de cosas que no nos estamos dando cuenta. La conciencia requiere un esfuerzo, por eso no se puede estar todo el rato consciente, y los primeros pensamientos que se hacen conscientes son los emocionales. La emoción es a nivel psíquico, es la energía que afianza todas las cosas. Bueno, el inconsciente es esto, es autónomo y se manifiesta naturalmente sin esfuerzo, y la conciencia no capta la totalidad de las cosas. Y el inconsciente no podemos saber sus límites, es enorme, infinito, no sabemos. Es algo como tiene el inconsciente, lo que podemos ver es indirectamente sus productos, ¿sí? Sus productos son estos, los actos fallidos, los sueños básicamente. ¿Cómo? Los chistes también. Los chistes. Los equívocos. Ajá, exactamente. Marcan ahí, uno puede saber que está en terreno inconsciente. Los sueños, las fantasías, ¿sí? Que en medicina le rehuimos bastante la fantasía porque lo asociamos con la locura. Que alguien tenga una fantasía y a veces se la cree, y eso ya empezamos a entrar en un terreno medio pantanoso, pero es un material que trae un montón de información muy rica para el paciente, y que si esa fantasía logramos integrarla a la personalidad, logramos que esa personalidad se expanda y mejore. Si queda solo en una fantasía que empieza a ser absorbida por otros complejos, ahí sí tenemos un grave problema. Por eso no le tengamos tanto miedo a la fantasía, sobre todo a la fantasía que el paciente tiene sobre su enfermedad. En la historia clínica tenemos un apartado que se llama modo explicativo, no sé si lo han visto. Que cuando yo cursé me encantó ese, porque era la explicación que el paciente tenía de su enfermedad. Y ahí nos da todo lo que no entendimos, que cuando tenemos un paciente decimos, ¿qué tendrá esto? Que no sé qué, y le preguntamos, ¿y usted qué piensa? Y ahí está re bueno porque te da mucho dato que vos por ahí no te habías dado cuenta, y la visión de ese paciente te aporta muchísimo. El modo explicativo, tenganlo presente y pregunten, díganle, ay, ¿usted qué piensa? ¿Por qué? Y te van a salir con cosas, no sé, una chica me acuerdo tenía un cáncer de hígado, y ella decía que era porque se había comido una milanesa. Pero a mí me encantó porque era una pregunta que yo le decía, ¿vos qué crees? No, porque yo me comí una milanesa que no estaba buena. Y entonces eso ya se lleva a un lugar, a un tiempo, a un momento donde ella comió una milanesa y donde algo pasó en su vida, porque se remonta a esa milanesa y no a los buñuelos, a la otra, no sé qué, a las papas fritas, no, fue la milanesa. Entonces uno ahí ya está ubicado en un tiempo y espacio que puede decir, ay, ¿qué era ese día? No, era el cumpleaños de una tía y fuimos y pasó algo, y ya empezamos a sacar información valiosísima de ese hecho, que no es que sea la causa del cáncer, pero sí el trasfondo psíquico de lo que estaba pasando en esa persona que desarrolla un cáncer. La conciencia es un producto de la percepción del mundo exterior e interior, y el inconsciente, esto que les decía, no se observa directamente, sino a través de todos los procesos indirectos. Por ejemplo, un dibujo, a mí me es de suma importancia pedirle a un paciente un dibujo de lo que sea. Yo les digo, traigo un dibujo, y te dicen, pero lápiz o con color, no, un dibujo de una hoja así, 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 pero no sé dibujar, buenísimo, un hombre palito con nada, ¿sí? Eso es realmente muchísima información, porque estamos viendo frente a nosotros la situación
o algunas estructuras psíquicas de los pacientes. La naturaleza en todas las cosas, si observamos, las plantas, los animales, los astros, todo lo que observemos en la naturaleza van a ver que siempre tiende a equilibrar las dos partes, ¿sí? Siempre tendemos a que no haya exceso de uno o de otro en lo que se produce, y en el equilibrio es donde está la curación. Esto es importante. No, mi duda es porque como el inconsciente es difícil de traerlo a algo objetivo, como médicos lo que vamos a tratar de ver es qué cosas inconscientes pueden estar afectando a la salud. Eso es lo que... Claro. Dos cosas. Una, saber que uno es inconsciente como médico. Eso que es lo primero que hablamos, ¿no? Como que saber que hay un montón de cosas que vas a hacer inconscientemente. Sí, el objetivo es saber que el paciente tiene algo que no conoce, que lo tiene acá atrás y que le está haciendo así, ¿no? Ese dolor o lo que sea está puesto acá y él no lo va a poder ver. Vos tenés métodos para verlo, que serían la fantasía, los sueños, los dibujos, que como médico por ahí no te quieren meter en ese tema, pero ya sabes que hay algo que al paciente le perturba porque el paciente no lo conoce. O sea, hay una emoción que el paciente no puede conocer. Y siempre te va a dar vuelta alrededor de eso. Vos le vas a tratar de preguntar sobre ese tema y te va a cambiar de tema, no va a querer enfrentarse a esa situación. Por ejemplo, esta mujer que les comentaba de la muerte del padre, cada vez que hablábamos de ese tema, pasaba algo. Algo así, sí, cierto que me acordé que le traje la receta. Algo pasaba que ese tema no lo podíamos abordar directamente. Entonces uno empieza a buscar estrategias, que son las que vamos a ir viendo en el curso, para que vos sepas por dónde entrar y poder decirle al paciente: vaya al psicólogo, y usted no está loco, solo tiene algo que usted no sabe, no lo puede ver y necesita ayuda para poder visualizarlo. Porque cuando uno le dice al paciente que tiene que ir al psicólogo, saltan con eso: yo no estoy loco, que no sé qué. La medicina, desde que yo empecé hasta ahora, ha hecho un avance bastante importante, sobre todo lo he notado en los traumatólogos, que son bastante duros en el trato, o los cirujanos. Creo que los traumatólogos, no sé si hay alguno acá que me perdone, pero bueno, para mí son los que son menos les gusta realmente, ellos quieren estar operando, ¿no? No quieren estar, pero les toca un montón la relación. Y un montón de dolores vienen, son del estado psíquico, ¿no? Entonces, ya no venían los pacientes 100 veces, sino que venían y decían: me dijo el doctor que tengo estrés. Y yo decía: bien, bueno, le ha puesto estrés de última. Sí, sobre todo el dolor de columna. Claro, que vos decís: ¿qué querrán decir con estrés? Porque es una maraña de cosas, pero bueno, ya le han dado un nombre. Que ya le dicen: tiene que ir al psicólogo porque usted tiene estrés. Y eso creo que fue un paso en esto, ¿no? En que el traumatólogo dijo: acá hay algo que yo desde la traumatología no estoy solucionando. Esta persona con esta columna perfecta le duele igual. Hay algunos que son más brutos y le dicen: pero si usted no tiene nada, no le tiene que doler. Bueno, pero le duele, o sea, ahí está el punto, ¿no? Y le duele muchísimo y lo inhabilita para todas sus actividades. Entonces, el llamado estrés es la llamada psique con otro nombre, y que el traumatólogo no sabe qué hacer con ese estrés, lo manda al psicólogo y listo. Bueno, creo que es un gran avance en eso. Pero estaría bueno que el traumatólogo tuviera unas mínimas herramientas para poder desentramar un poco más y quizás hacer una derivación. Ya tiene un estrés por una causa tal y tal. Si se quisiera meter ahí, estaría bueno. Me ha gustado mucho todo lo que has dicho y me surgió así, espontáneamente, inconscientemente, lo de estas palabras: relación médico-paciente ampliada. No sé si lo has leído, pero bueno, que es el paciente que viene con la esposa, con la abuelita, y después eso se amplía a los vecinos, a los amigos, a otros médicos, que digamos, realmente esa relación médico-paciente que uno quisiera hacer que fuera muy pura, digamos, muy virginal, está muy contaminada, ¿no? Internet.
Sí, está. Pero bueno, en el momento del lugar del consultorio es el paciente y yo. Obviamente viene, por ejemplo, chicos de 24 años. ¿Cuántos tienen ustedes por ahí? Menos tienen. Bueno, con la madre. Y uno le dice, ¿y qué te duele? ¿Le duele la cabeza desde aquí? Y yo la miro así y le digo, ¿y qué te duele? Como, señora, y claro, yo creo que ahí es relación médico-paciente ampliada, ¿no? ¿A eso se refiere usted? Y ahí, bueno, tenemos a la madre presente, y si la tenemos presente es un dato fundamental. Ese chico no vino solo a la consulta. ¿Cómo vamos? Entonces por ahí le digo, mire, le faltó autorizar este papel a la madre. Se va la madre y uno, puedes venir solo en otro momento, es como, nene, ya tan grande, puedes venir, te animás. Claro, porque uno los manda, no sé, le pregunta a la secretaria si hay no sé qué, se me acabó la lapicera, cualquier cosa, que la madre salga de ahí. Le he cerrado la puerta en la cara a más de una madre y me han odiado, porque ya cuando los veo que son muy grandes, señora, va a entrar solo su hijo, ¿sabe? ¿Vos querés entrar solo? Sí, por favor. Dijo, listo, chao, y la madre al ratito golpeando. ¿Todo bien? Sí, señora, yo la voy a llamar y después le voy a explicar toda, y uno queda re bien. Yo después le voy a explicar todo, usted no se preocupe. La hago pasar y le cuento algunas cosas, obviamente no le voy a explicar todo, pero bueno, hay que ver cómo uno se relaciona con la madre o la mujer del marido, que también viene el marido así esperando que la mujer largue todo, y no toma esta pastilla, y no sé, que no sé qué, ya fuimos acá y allá. Y es esta relación, y bueno, es parte de... Acá los dos. Ejemplo A, tenemos a mi padre. Bueno. Pero bueno, esto sí, por eso yo quiero que aprendan ustedes a entender cómo el ser humano se comporta, cómo son las estructuras normales de nuestra psique que tenemos nosotros como médicos y como pacientes también, porque somos pacientes, aunque seamos los peores pacientes, pero nos toca alguna vez ir al médico y los tiene el paciente. Entonces cuando una vez que entendemos esa dinámica, entendemos a la madre, entendemos al vecino, entendemos internet y le damos a cada cosa su lugar y no nos agobia, ¿sí? Porque el trabajo del médico hoy en día es agobiarse con todo y no poder hacer todas las cosas que quiere hacer y salvar a todo el mundo, como relajarnos un poco en eso. También decirte que me ha gustado muchísimo, tu exposición ha sido muy clara, y un poco hacer una analogía en el sentido de lo que vos estás diciendo acerca de que detrás de un dolor físico siempre hay un dolor psíquico. Y cuáles son, calculo que deben ser muchos las razones de dolores psíquicos, o sea, cuáles son los detonantes, cómo poder detectarlos, ¿no? Cómo interpretarlos, ¿no? A ese dolor psíquico que trae la persona. Bueno, ese es el tema de la última clase, que es la enfermedad como símbolo, que quiero enseñarle un poco a entender primero qué es un símbolo, vamos a hablar en la siguiente clase, y entender que en lo que el paciente dice hay palabras clave, ¿sí? Como dijeron por ahí, le dolía el corazón. No se extrañen que a una persona que alguien la dejó la pareja o lo traicionaron le duele el corazón, ¿sí? Parece sacado de un cuento, pero es que sí, duele el corazón, duele, y por eso usamos esa analogía para referirnos a que no duele el corazón. Y así, con un montón de cosas que vamos a ir viendo en la etimología y en las palabras en sí como símbolo de lo que el paciente nos quiere decir. Porque ahí es donde uno tiene que escuchar, no tiene que escuchar toda la historia, tiene que escuchar esas palabras que son las que nos van a dar la clave para entender esto psíquico que está por detrás. ¿Alguien más había levantado la mano? No, ¿hay alguna manera de manejar o aprender a controlar la contratransferencia que nosotros tenemos frente a un paciente con el que no tenemos una buena relación o que por alguna proyección que nosotros hacemos no podemos tener una buena relación médico-paciente? ¿Conoces la frase que está en el oráculo de Delfos del dios Apolo, que es el dios de la medicina y la música, que dice, conócete a ti mismo y hallarás la verdad? La contratransferencia solamente es conocerte a vos misma y saber hasta qué punto
sos tan humana como el otro que está enfrente y no tener vergüenza de que eso pase, porque eso también es una herramienta, porque es tu personalidad y mientras vos más la conozcas y sepas que está, vas a estar más tranquila y vas a saber que va a ser efectiva o no, y también la humildad de decir yo no lo puedo ayudar, simplemente. Creo que eso es lo más importante. Y el psicólogo ayuda mucho también. El psicólogo a conocerse. Claro, como eso, no tener miedo al psicólogo, decir no, voy a ir a que no estoy loco, Pero sino... para un psicólogo una relación así, o sea, decir que uno está generando una contratransferencia es un datazo, claro, buenísimo. qué bueno, claro, Hablemos de eso. Está generando algo, al menos, ¿no? Que es peor por ahí que el paciente, bueno, se va a vos, a otro, y le da igual. Pero si generaste algo bueno, algo malo, por algo pasa. Incluso por ahí, con el tema de la contratransferencia, que está bueno conocerlo cuando pasa, porque cuando te enfrentes a otro paciente que te despierte cosas similares al otro, por ahí es una alarma de que estás captando cosas de ese paciente que son similares al de otro y puede ser de ayuda para un diagnóstico o algo así. Sí. A veces los pacientes aparecen en los sueños y ahí uno tiene que preguntarse muchas cosas. Y bueno, vamos a hablar sobre los sueños y vamos a ver por qué. ¿Alguien más quiere preguntar? Bueno, respecto a todo lo que hablaste, me da la sensación de que por ahí podemos llegar a tener algún dolor físico por alguna carga de la sociedad, puede ser, ¿no? A lo consciente o inconsciente, ¿me podrías dar un ejemplo? Sí, la carga de la sociedad es lo que a vos te impactó sobre esa vivencia, ¿sí? En realidad pasa a tu experiencia. Socialmente pueden pasar un montón de cosas y cada uno lo vamos a vivir de distintas formas, así como en una familia que lo crían los dos padres a los hermanos más o menos igual, cada hermano tiene una vivencia de esos padres totalmente distinta. Algunos dicen mi padre era un tirano y otros dicen no, conmigo me disciplinó y gracias a él estudié con él. Y otro dice, para mí me obligaba a hacer un montón de cosas que yo no quería. Ya pasa a ser subjetivo, entonces si socialmente hay una experiencia, va a ser de acuerdo, te va a impactar a vos de acuerdo a cómo vos la recibas y cómo vos la proceses. Si la procesás y te genera una carga de peso, digamos, sí, vas a manifestarlo físicamente, cuando ya se convierte en una molestia o en un desequilibrio. Si lo lográs asimilar y trabajar, es solamente una experiencia que te puede enriquecer. Las dos formas te van a enriquecer, a través del dolor en la enfermedad o a través de la asimilación, como la hayas vivido. ¿Te sirvió esa respuesta? Bueno, muchas gracias por venir. Y les cuento que yo trabajo en la UTN, soy médica y hago psicología médica ahí. Presenté un proyecto hace unos años que fue avalado por el Consejo Superior. Y está muy bueno, y de ahí surgió la idea de hacer un programa de radio que se llama Medicina Música Es, donde hablo todos estos temas. Es los jueves a las 6 de la tarde y los pueden escuchar también, están subidos en internet todos los programas. Y es esta forma de entender la medicina desde otras aristas. Hay un especial que se llama Distintas formas de curar, que hicimos con otras médicas que se dedican a la osteopatía, a la homeopatía, a la medicina china, que está buenísimo. Y bueno, tengo la página en Facebook, que es Centro de Estudios Junguianos de Mendoza, donde voy subiendo todas las cosas que vamos haciendo, en el Instagram, en el Twitter, y un blog de Psicología Analítica de Mendoza, donde pueden encontrar distintos artículos que he ido escribiendo de acuerdo a mi necesidad realmente. Bueno, métanse ahí a la página y van viendo todas las actividades que están buenísimas. Los espero la próxima, va a ser en el aula y acá.